Para comenzar la creación de la encuesta, lo primero es introducir las preguntas a la plataforma SurveyMonkey. Nosotros le pusimos, por ejemplo, este título, ejemplo de cómo armar una encuesta. Para comenzar, tenemos que abrir el PDF que se llama Encuesta Salud Tipo de Preguntas. En este PDF usted puede encontrar el detalle del tipo de formato que tiene cada una de las preguntas de la encuesta. En el cuadro de comentarios amarillo aparece para cada pregunta qué tipo de pregunta es, el formato, y usted luego solamente debe introducir según las alternativas que le presenta la plataforma a la pregunta que le corresponde. El formato de visualización que viene predeterminado es botones en una sola columna, se sugiere mantenerlo para las preguntas que corresponden. Una vez que tenemos listo, volvemos a la plataforma SurveyMonkey y agregamos preguntas. Comenzamos copiando la primera pregunta, la introducimos en texto de pregunta y la pegamos. Una vez que introdujo el texto, debe seleccionar el tipo de preguntas que salía indicado en el casillero de comentarios. En este caso era opción múltiple, una sola respuesta. Luego en el espacio de opciones de respuesta puede copiar o tipear las distintas alternativas. En este caso, esta pregunta no tiene ningún otro tipo de información, no hay que agregarle otro espacio, por lo tanto se puede seguir a la siguiente pregunta. Por ejemplo, en la pregunta 4, el tipo de pregunta es opción múltiple, múltiples respuestas. Además, se debe agregar la opción otro y en la etiqueta de campo otro especifique. Copiamos la pregunta, la pegamos en el texto de pregunta, luego seleccionamos opción múltiple, múltiples respuestas y en opciones de respuesta copiamos cada una de las alternativas. Se pueden tipear, pero es más rápido seleccionar, copiar y pegar en el espacio determinado para ello. Esas letras que estamos borrando corresponden a los distintos casilleros que están en el PDF y se copian, pero simplemente hay que borrarlo. Además, como señalaba el comentario, hay que agregar la opción otro y en etiqueta de campo mantener con otro especifique y luego simplemente guardamos y pasamos a la siguiente pregunta. En el caso de la pregunta 5, tiene lógica de respuesta. Eso quiere decir que las distintas respuestas no me llevan necesariamente a la siguiente pregunta, sino que me pueden llevar a otra. Pero para eso, primero tenemos que crear toda la encuesta y una vez con toda la encuesta establecida, debemos agregar esta lógica de respuestas para saber a qué preguntas irá cada una de las alternativas. Entonces, en este caso, primero armamos la pregunta que dice que el tipo de pregunta es opción múltiple, una sola respuesta. Entonces, copiamos el texto, lo copiamos en texto de pregunta, elegimos el tipo de pregunta correspondiente, que es opción múltiple, una sola respuesta, y copiamos las distintas alternativas. Nuevamente borramos las letras que corresponden a los casilleros y guardamos hasta la próxima pregunta. En el caso de la pregunta número 6, nos dice que también hay que agregar lógica de respuesta y que todas las respuestas van a continuar a la pregunta 9. Pero como bien señalamos antes, esto se hace al finalizar la encuesta. Como siempre copiamos y pegamos el texto en la pregunta y elegimos opción múltiple. Como bien señala además esta pregunta, hay que agregar la opción otro. La pregunta 8 es una pregunta diferente. Esta tiene tipo de pregunta, cuadro de texto, comentario. Como siempre, copiamos el texto, lo introducimos en texto de pregunta, seleccionamos cuadro de comentario, redacción y listo. No hay nada más, así que hay que guardar y agregar la próxima pregunta. En el caso de la pregunta 9, el tipo de pregunta es opción múltiple y una sola respuesta. Y como en el resto, copiamos el texto, lo introducimos en texto de pregunta, seleccionamos el tipo de pregunta que es y guardamos. En este caso, si se dieron cuenta, me dice debe ingresar una o más opciones porque grabé antes de agregar las distintas alternativas. Por lo tanto, debo ir, seleccionar, pegar y una vez que lo tenga las alternativas correctas, guardar y agregar la próxima.
En este caso le puse guardar y cerrar para que veamos cómo se hace la lógica de respuesta. Cuando ya están todas las preguntas ingresadas a la plataforma, se debe agregar la lógica de respuesta a las preguntas que corresponden. En este caso la pregunta 5 tiene lógica de pregunta. Voy al servidor a la pregunta 5, hago clic en agregar lógica de pregunta, me aparecen todas las alternativas y debo asignar las que corresponde a qué respuesta debe continuar. En este caso el comentario me dice que me interesa el deporte y la actividad física y los practico, y no me interesa el deporte o la actividad física, pero los practico por obligación. Ambas respuestas deben continuar a la pregunta 7. En este caso está en la página 1 y selecciono la pregunta 7. Lo mismo con la respuesta no me interesa el deporte o la actividad, pero los practico por obligación. También selecciono página 1, pregunta 7 y luego guardo la lógica. Automáticamente queda marcado que la pregunta 5 tiene una lógica de pregunta. También la pregunta 6 tiene una lógica de pregunta y el comentario nos indica que todas las respuestas deben pasar a la pregunta 9. Entonces, en el servidor hago clic en agregar lógica de pregunta y en cada alternativa debo elegir que vaya a la pregunta 9. Para eso debo saber en qué página está esa pregunta. En este ejemplo está en la página 2. Por lo que para todas las otras alternativas elijo página 2, pregunta 9. Cuando ya asigné a cada alternativa la lógica de pregunta, se hace clic en guardar lógica. Este mismo ejercicio se repite con todas las preguntas que tienen lógica de pregunta según las indicaciones de los comentarios. Cuando ya se agregó la lógica a todas las preguntas correspondientes, la encuesta está lista para ser distribuida a los alumnos.